La historia de José es una de traición, sueños, sufrimiento, esperanza y perdón. Desde su niñez estuvo marcado por el amor de su padre, pero también por la envidia de sus hermanos. A través de las dificultades y pruebas, José se convirtió en un hombre sabio y poderoso, mostrando incluso en la oscuridad la fe y la esperanza pueden guiar el camino. La túnica, un regalo especial, no solo era hermosa, sino que representaba el amor exclusivo que Jacob sentía por su hijo. Pero para los otros hermanos la túnica se convirtió en un símbolo de rechazo, un recordatorio constante de que nunca recibirían el mismo trato de su padre. Los celos empezaron a crecer en los corazones de los hermanos. Mientras José vivía en un mundo de protección y de amor, ellos sentían que nunca podrían alcanzar ese nivel de favor. El odio comenzó a florecer en sus mentes, aunque nadie se atrevía a hablar de ello. El primer sueño de José. José se encuentra con sus hermanos en el campo, trabajando juntos. De repente le cuenta emocionado su primer sueño, que sus gavillas de trigo se levantaban mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. José entusiasmado les dice: «Hermanos, he tenido un sueño, mi gavilla se levantó y las vuestras se inclinaron ante la mía». Los hermanos se miraban entre sí y sus rostros se tensan. Algunos murmuran, otros fruncen el ceño, pero todos sienten una mezcla de incomodidad y celos. José no sabía que este sueño, que para él era una simple visión de la noche, provocaba una gran tensión entre sus hermanos. Para ellos no solo era un sueño, sino una amenaza. José parecía presagiar que algún día sería más importante que ellos, y el odio que ya se sentía se volvió aún más fuerte. José, sin darse cuenta de lo que estaba causando, comparte con su familia otro sueño, más impresionante que el anterior. Este es el sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él. José, nervioso pero emocionado, le dice a su padre: «Padre, madre, hermanos, he tenido otro sueño. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí». Jacob, aunque sorprendido, frunce el ceño al escuchar estas palabras. A pesar de su sorpresa, Jacob también se pregunta en su corazón si estos sueños tienen algún significado más profundo. José, al igual que antes, no entendía la magnitud de sus sueños. Para él solo eran visiones, pero para su padre, que escuchaba en silencio, y para sus hermanos, era cada vez más claro que José se veía a sí mismo como alguien con un destino grande. En lugar de sentirse feliz por él, la familia se llenaba de dudas y miedos. La llegada de José al campo. Jacob, preocupado por sus hijos, envía a José al campo donde sus hermanos están cuidando las ovejas. José camina alegremente hacia ellos sin sospechar lo que sus hermanos planeaban. Lo que parecía un simple encuentro familiar se convirtió en el comienzo de una tragedia. Al ver a su hermano acercarse con su túnica multicolor, los celos y el rencor de los hermanos estallaron. José, que solo pensaba en hacer lo que su padre le pidió, no sabía que ese sería su último momento de alegría. Los hermanos empiezan a discutir sobre qué hacer con José. Algunos sugieren matarlo, otros prefieren tirarlo a un pozo y dejarlo morir. Finalmente Rubén, el hermano mayor, sugiere que no lo maten, sino que lo vendan a unos mercaderes que estaban pasando por allí. El odio hacia José había llegado a su punto máximo. En lugar de verlo como un hermano, lo consideraron como un obstáculo para su propio bienestar. Lo que siguió fue un acto de traición que marcaría a José para siempre. José es llevado a un pozo y dejado allí mientras sus hermanos discuten qué hacer. Luego llegan unos mercaderes y los hermanos deciden vender a José por 20 piezas de plata. Los mercaderes lo llevan a Egipto mientras los hermanos, con corazones fríos, regresan a su hogar. José, el hijo querido de Jacob, ahora estaba lejos, arrastrado por una corriente de destinos que no podía controlar. Había sido vendido como esclavo y su vida ha dado un giro completamente inesperado. Pero aunque su vida parecía perdida, no sabía que aún quedaba mucho por venir. La vida en Egipto y el nuevo comienzo. José en la casa de Potifar. José llega a Egipto, donde es comprado por Potifar, un oficial importante del faraón. Al principio, la vida de José parece muy dura, pero pronto demuestra que tiene un talento especial para hacer prosperar cualquier cosa en la que se involucre. Su trabajo lo lleva a ser nombrado encargado de la casa de Potifar. José, aunque esclavo, nunca perdió su fe. La bendición de Dios estaba con él y todo lo que le tocaba se convertía en éxito. Potifar, impresionado por su capacidad y honestidad, lo coloca en una posición de confianza, dándole el control total de su casa. La tentación de la esposa de Potifar.
La esposa de Potifar se siente atraída por José y le pide que se acueste con ella. José, fiel a su integridad, rechaza su propuesta una y otra vez, pero la esposa de Potifar, enojada, lo acusa falsamente de intentar violarla. José, el joven que había alcanzado tanto, cae nuevamente en una trampa, esta vez a manos de una mujer que no acepta ser rechazada. La mentira que ella cuenta lo lleva directamente a la prisión, donde pasa años encarcelado. Después de ser falsamente acusada por la esposa de Potifar, José es arrojado a la prisión. A pesar de estar en este lugar tan oscuro y difícil, José sigue manteniendo su fe en Dios. A medida que pasa el tiempo, José se gana la confianza de los encargados de la prisión por su honestidad, sabiduría y capacidad de organizar a los demás prisioneros. Su reputación crece en los que están encarcelados. La prisión no fue el fin para José. Aunque las puertas estaban cerradas a su alrededor, su corazón seguía abierto y su mente seguía activa. Dios no lo había abandonado, y José sentía que, aunque su destino parecía incierto, todavía tenía un propósito. Un día 2 hombres que trabajaban en la corte del faraón son encarcelados. Uno es el copero real y el otro el panadero. Ambos han tenido un sueño extraño y cuando se sienten desesperados por no entender lo que significa, José, con su don especial que Dios le dio, se ofrece para interpretar sus sueños. José, mirando a los hombres en la celda, les dice: ¿Por qué están tristes hoy? ¿Puedo ayudarles en algo? El copero y el panadero se miran sorprendidos, pero luego uno de ellos, el copero, se anima a hablar. Con una expresión preocupada, le dice: Anoche tuve un sueño que no puedo entender. En mi sueño vi una vid delante de mí, con 3 ramas. La vid brotó y dio uvas, y yo tomé las uvas y las puse en la copa del faraón. ¿Qué significa esto? José sonriendo le responde: Este es el sueño con buen significado. Las 3 ramas representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará de la prisión y regresarás a tu puesto de copero, como antes. Te devolverá tu honor, pero recuerda, cuando eso pase, por favor recuérdame y háblales de mí al faraón. El copero se siente aliviado y agradecido, confiando en que su sueño tiene un mensaje positivo. Pero el panadero, curioso por ver si también podría recibir una interpretación favorable, decide contar su sueño. El panadero, con cara de preocupación, le dice: Yo también tuve un sueño. En mi sueño llevaba 3 cestas de pan sobre mi cabeza. En la cesta más alta había pan para el faraón, pero los pájaros venían y comían todo el pan. ¿Qué significa esto? José, serio, le dice: Lo que tú soñaste es triste. Las 3 cestas representan 3 días, pero no tendrás un final tan feliz. En 3 días el faraón te quitará la vida y serás colgado en un árbol, donde los pájaros comerán tu carne. José, a pesar de su bondad, no podía evitar la verdad de su don. No todos los sueños traían buenas noticias. Aunque su interpretación era directa, José no temía decir lo que veía. Confiaba en las palabras de Dios, que provenían sabiduría, más grande que la suya. 3 días después, las interpretaciones de José se hacen realidad. El copero es liberado y restaurado a su puesto, mientras que el panadero recibe la amarga sentencia que José le había anunciado. Los sueños de los hombres se cumplían exactamente como José había dicho. El copero regresó a su puesto y el panadero, como José había predicho, encontró su destino trágico. Pero a pesar de que el copero le prometió recordar a José, olvidó mencionarlo al faraón. José sigue en prisión sin saber el cumplimiento de estos sueños abriría la puerta a un futuro que cambiaría para siempre su vida y la de Egipto. A veces la vida da giros inesperados. José, aunque había interpretado correctamente los sueños, aún debía esperar. En esos momentos de oscuridad se mantenía fiel a sí mismo y a la fe que siempre lo había guiado. Lo que no sabía era que el copero, en el momento adecuado, lo recordaría y le daría la oportunidad de cambiar su destino. La interpretación del sueño del faraón. El faraón, el rey de Egipto, se encontraba inquieto. Había 2 sueños extraños y aterradores, pero nadie en su corte podía interpretarlos. Sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir y estos sueños le daban una sensación de urgencia, como si el destino de su reino estuviera en juego. El copero, ahora restaurado en su puesto, recuerda a José y como le había interpretado su sueño en prisión, se siente culpable por haberlo olvidado, pero ahora se da cuenta de que este es el momento para pedir ayuda. Se apresura a ir donde el faraón y le habla de José. Mi señor, el rey, cuando yo estaba en prisión había un joven hebreo llamado José.
Él interpretó mi sueño y los de mi compañero el panadero con exactitud asombrosa. Lo que dijo se cumplió tal como lo predijo. Si alguien puede ayudarte en tus sueños, es él. El faraón le dijo: José, un hombre hebreo, llévame donde él. José ante el faraón. José, vestido con ropa limpia y rasurado, es llevado ante el faraón. El faraón, con una expresión seria, le explica sus sueños. El faraón le dice: he tenido 2 sueños. En el primero vi 7 vacas gordas y saludables que salían del río, y luego vi 7 vacas delgadas y feas que las devoraban. En el segundo vi 7 espigas de grano llenas y hermosas que fueron devoradas por 7 espigas secas y marchitas. ¿Qué significa todo esto? José, mientras escucha, mantiene la calma, pero su rostro refleja que comprende la gravedad del asunto. Luego, con humildad, mira al faraón. No soy yo quien puede interpretar estos sueños, sino mi Dios Altísimo Todopoderoso. Solo Él puede revelar el significado y el futuro. José, con una mirada profunda y llena de fe, empieza a interpretar los sueños del faraón sin dejar de atribuir todo el poder y la sabiduría de Dios. José, con voz tranquila, le dice: los 2 sueños son en realidad uno solo, porque Dios ha decidido mostrarte lo que va a suceder. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia en Egipto, en lo que las cosechas serán ricas y el país prosperará. Pero las 7 vacas delgadas y las 7 espigas secas representan 7 años de hambre severa que seguirán. Será un hambre tan grande que hará olvidar la abundancia anterior. José, mirando al faraón, le dice: Dios te ha mostrado esto para advertirte, para que puedas prepararte. Lo que Dios va a hacer, lo hará pronto, y no habrá forma de evitarlo. Debes tomar acción ahora y organizarte para ahorrar durante 7 años de abundancia, de modo que Egipto no se hunda en el hambre cuando lleguen los años de escasez. El faraón, sorprendido por la sabiduría y la claridad con que José ha interpretado sus sueños, se siente convencido de que este joven hebreo tiene la respuesta que tanto buscaba. Se levanta de su trono y lo mira con respeto. ¿Quién más podría tener tal sabiduría? Tú has interpretado estos sueños con el poder de Dios. Estoy convencido de que no hay nadie más en Egipto que tenga tu conocimiento. Desde este momento tú serás el encargado de llevar a cabo todo lo que has dicho. Tú gobernarás sobre Egipto y solo el trono será mayor que tú. José, asombrado por la rapidez con el que Faraón lo ha nombrado, acepta la responsabilidad con humildad. José, el joven que una vez fue esclavo y prisionero, ahora se encontraba frente a una oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino la vida de Egipto. El faraón le dio su sello real, le dio el control sobre el país y le encargó organizar los recursos de Egipto para los años de escasez. José había pasado de ser un simple prisionero a ser el hombre más poderoso después del faraón, pero siempre reconoció que toda la gracia era a la voluntad de Dios. José, ahora vestido con ropas reales y con el anillo del faraón, asume el puesto. Se empieza a organizar en el país para la gran cosecha y para la futura escasez. En los años de abundancia, José asegura que se almacene suficiente grano en cada ciudad para enfrentar los años de hambre. Así, Egipto se prepara para lo que vendrá, y todos los ojos están puestos en el hombre, que fue elevado de la oscuridad de la prisión a la luz del poder, gracias a Dios. Años después, Egipto se enfrenta a una gran hambruna, y los hermanos de José, ahora desesperados, viajan a Egipto en busca de alimento. Cuando llegan, no reconocen a José, que se ha convertido en una figura importante y poderosa en el gobierno egipcio. José, que una vez fue un joven lleno de sueños, ahora era un hombre de poder. La vida lo había transformado y el destino, a través de pruebas difíciles, lo había preparado para el encuentro con los mismos hermanos que lo habían traicionado. Finalmente, José revela su identidad a sus hermanos. Ellos, aterrados, esperaban ser castigados por lo que le hicieron. Sin embargo, José, con lágrima en los ojos, les dice que no les guarda rencor. José les dice: no os preocupéis, no fue por vuestra mano que llegué aquí, sino que fue Dios quien me trajo a este lugar. Él me usó para salvar vidas, y aunque ustedes pensaron que me hacían daño, Él tenía un plan mayor. José perdonó a sus hermanos. Entendió que el dolor que había sufrido había sido parte de un plan mucho más grande, un plan que lo había preparado para salvar a su familia y a la descendencia. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de fe, perseverancia y perdón. A través de sus pruebas nunca perdió la esperanza en que de alguna manera su sufrimiento tendría un propósito.
y al final comprendió que cada paso en su vida había sido guiado por algo más grande que él, nuestro Dios. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Dios les bendiga.